Bank of America ridiculiza a Gustavo Petro. Hola, ¿qué tal? Soy el profe Andrés. Hoy vamos a hablar de un informe brutal que hace Bank of America, uno de los bancos más importantes del mundo, que hace análisis de diferentes países para ver cómo están manejando las finanzas públicas, ¿no? Y de hecho tratan con un sarcasmo brutal, ¿no?, al gobierno de Gustavo Petro por las excusas que dio referente al tema de la regla fiscal. Bank of America, dice aquí Felipe Campos, que es un analista, dice: Bank of America pierde la paciencia y dice que no hay un alma en el mundo que crea que la regla fiscal se cumplió y no le queda más que hacer chistes, literalmente ahorita lo vamos a leer, de la novedosa matemática del cálculo del déficit, abro comillas, sin mala suerte y sin errores de política, cierro comillas. Ya vamos a entender a qué se refiere. Es solo un chiste triste y malo culpar al Banco de la República por no bajar las tasas más rápido, dice Felipe Campos. Evidentemente esto está en inglés, aquí les tengo una traducción sencilla de Google donde vamos a ver cuáles fueron las conclusiones, ¿no? Notas del viaje: se avecinan riesgos fiscales. Conclusiones clave: visitamos Colombia, dice, este es el documento de Bank of America. Visitamos Bogotá y regresamos con la impresión de que los riesgos fiscales son peores de lo que pensábamos. La situación fiscal plantea riesgos para el peso colombiano y la inflación e impide una flexibilización monetaria más rápida y crea un viento contra la actividad, ¿no?, la actividad económica. ¿A qué se refieren con flexibilización monetaria? Se refieren a la reducción de tasas de interés por parte del Banco de la República. Resumen del viaje: los riesgos fiscales parecen peores de lo que pensábamos. Pasamos 2 días en Bogotá reuniéndonos con responsables políticos, expertos independientes y asociaciones empresariales. Salvo el gobierno, parece haber un consenso en que la ley de la regla fiscal se violó en 2024 por primera vez desde su promulgación en 2011. Es decir, en 13 años había estado perfecta hasta que pues llegaron las matemáticas mágicas de Gustavo Petro, ¿no?, y de sus ministros de Hacienda, hay que decirlo, ¿no? La batalla fiscal para 2025 es cuesta arriba, lo que plantea riesgos para el tipo de cambio y la inflación. Obliga para el Banco Central moderar la flexibilización monetaria y frena la actividad. Bueno, van a hacer ellos acá un balance y quiero hacerles, digamos, una pequeña explicación, no más adelante cuando empecemos con el tema de la regla fiscal seriamente. Bueno, ellos van a mencionar el plan de financiamiento o el plan financiero, como se le dice aquí propiamente, de 2025. Este plan, actualizado en febrero, trajo malas noticias en febrero de este año al mercado en febrero, con argumentos sin precedentes. Aquí empieza el sarcasmo de Bank of America sobre los argumentos que da el gobierno nacional respecto de que ellos supuestamente cumplieron la regla fiscal, ¿no? Ponen entre paréntesis y entre comillas: mala suerte y errores de política. Esos dos fueron los argumentos que les dieron desde el gobierno nacional para flexibilizar la regla fiscal. El Ministerio de Hacienda anunció que en 2024 el déficit fiscal fue de 6,8% del Producto Interno Bruto, de toda la producción de bienes y servicios de Colombia. Esos son 115 billones. Una locura. Recordemos que el déficit fiscal es sencillo. Se toma los ingresos del gobierno nacional y le resta los gastos. Si hay más ingresos que gastos, pues eso es un superávit fiscal. Si hay más gastos que ingresos, es déficit. En Colombia el déficit fiscal fue de 115 billones de pesos para el año 2024. Eso es una locura. Son cifras que literalmente no le caben a uno en la cabeza. Bueno, esa cifra, ese 6,8% del PIB, fue muy superior al de 2023, que fue 4,3 puntos del PIB, y al déficit fiscal que previamente estimaron, y ponen entre comillas estimaron, casi que burlándose de la seriedad con la que tratan la macroeconomía en el Ministerio de Hacienda, ¿no? Al déficit fiscal que previamente estimaron, entre comillas, como consistente con la regla fiscal para el 2024. Ellos efectivamente habían estimado que iban a tener un déficit fiscal de 5,6 puntos del PIB para 2024 y que con eso cumplían la regla fiscal. Lo que sucedió en realidad fue que lo que veníamos advirtiendo, por lo menos en este canal, muchísimo tiempo, ¿no? Y también los tipos que son expertos en esto, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que es un ente independiente al gobierno que hace estos análisis, y distintos analistas, centros de pensamiento y demás. Resulta que no fue 5,6 puntos del PIB, fue 6,8
0,8 puntos del PIB el déficit fiscal. Eso fue una descalabrada bien dura. Para que se den una idea, si mal no recuerdo, 5,6 puntos del PIB eran 94,9 billones de pesos y se les subió a 115 billones de pesos. Una locura, ¿no? Un desajuste grande. Aquí vamos a explicar un poquito del tema de la regla fiscal para entender lo que ellos van a decir. La regla fiscal, recordemos, es una norma que le dice al gobierno: oiga, usted no puede gastar tanta plata sino hasta aquí, le pone un limitante, y no debe endeudar tanto al país sino hasta cierto límite. Eso es básicamente la regla fiscal. A lo que ellos se refieren aquí es a la parte del limitante del tema del gasto. Eso explicado así sin entrar en tecnicismos y demás. Pero hay que mencionar un par de tecnicismos para entender a qué se están refiriendo. Primero, hay algo que se llama el balance primario neto estructural. Digamos, es lo realmente importante para el cálculo de la regla fiscal. Y segundo, resulta que en la legislación colombiana existe una figura que se llama transacciones de única vez. Ellos aquí en el documento le van a llamar transacciones extraordinarias, transacciones puntuales, pero hace referencia a eso. ¿Para qué sirve estas transacciones de única vez? Básicamente, la regla fiscal está diseñada, sí, para que los políticos no gasten desaforadamente pues el presupuesto de la nación, su plata y la mía. Pero esas transacciones de única vez existen para, por ejemplo, en 2020, que pasó una pandemia que obligó a disparar el gasto para atender las emergencias sanitarias y de salud y todo este tema. Pues claro, esa plata que se utilizó para la pandemia se consideró una transacción de única vez. Es algo que es un gasto, digamos, que nadie podía prever que iba a haber una pandemia. Entonces lo pusieron ahí, transacción de única vez. Con esta salvedad de las transacciones de única vez, pues el gobierno nacional cumplió con la regla fiscal. De no haber ocurrido la pandemia, pues llegaron a la cifra que tenían que llegar. Estas transacciones de única vez son para cosas demasiado extraordinarias. Eso es lo que plantean pues desde las leyes. Bueno, ahora sí vamos a leer qué es lo que dice Bank of America respecto a la regla fiscal, teniendo en cuenta lo que acabamos de mencionar. La regla fiscal está perdiendo su significado. Decimos, entre comillas, estimado, ¿no? Que ellos habían estimado un déficit. Decimos estimados porque, entre comillas, porque el objetivo de la regla fiscal se define para una variable no observada denominada saldo. Ese es el que yo les decía, balance. Saldo primario estructural, excluyendo transacciones extraordinarias o transacciones de única vez, que debe considerar tres ajustes principales: el ciclo económico, el ciclo petrolero y las transacciones extraordinarias, las de única vez, para rastrear el déficit fiscal observado. Ajustar los ciclos económicos y petroleros es una práctica habitual para los economistas. Sin embargo, definir transacciones extraordinarias resulta subjetivo, dicen ellos, ¿no? Burlándose del gobierno, y sirve como excusa para altos déficits fiscales, ¿no? Es una burla bastante dura, ¿no? A la falta de seriedad del gobierno nacional, ¿no? Es decir, están diciendo, el gobierno de Gustavo Petro utilizó la figura de transacciones de única vez para permitirse tener esos déficits fiscales y decir en el papel que cumplieron la regla fiscal, con interpretaciones completamente subjetivas. O sea que solamente ellos como gobierno dicen que son válidas. De resto nadie, ni la academia, ni el comité autónomo de la regla fiscal, absolutamente nadie considera que los argumentos que utilizaron ellos sean válidos, ¿no? Bueno, la, entre comillas, mala suerte ahora se considera transacción de única vez. Dice el Bank of America. El gobierno estima 32 billones de pesos colombianos, 1,9 puntos del PIB, en transacciones puntuales, transacciones de única vez, para 2024. La mayor parte de esos 32 billones provienen de una disminución, ponen entre comillas, disminución imprevista de los ingresos tributarios, que son 26 billones, 1,5 del PIB. Colombia nunca había experimentado una disminución en los ingresos tributarios durante un año con crecimiento positivo del PIB, por lo que considera este evento altamente atípico como una transacción de única vez. En otras palabras, nuestra interpretación, dice Bank of America, es que la mala suerte ahora se considera una transacción puntual. Entonces yo le pregunto, toda esa formación académica para entregar semejante porquería, semejante cochinada. Ahí habría que ver dos cosas, ¿no? Creo que ellos lo van a mencionar ahorita. Bueno, más bien sigamos leyendo antes de hacer la observación sobre esa disminución inesperada de los ingresos tributarios, esos 26 billones. Toda la academia le estuvo diciendo al gobierno nacional desde 2023, ojo, el presupuesto para 2024 les quedó mal, le están haciendo cuentas alegres, esos ingresos que ustedes dicen que van a recaudar no existen y demás. Pero bueno, el gobierno
gobierno no hizo caso y pues pasan este tipo de cosas, ¿no? Sigamos. Y también errores de política. Lo anterior era para decir que ¿cuál disminución imprevista? Si todo el mundo les dijo, oiga, se les van a caer los ingresos, esos ingresos que ustedes están sobreestimando, los ingresos que van a tener no los van a tener. Entonces, claro, la disminución imprevista fue, ay, ¿cómo así? O sea que toda la academia tenía razón y nosotros estábamos equivocados. Tan raro, ¿no? Todo estaba en contra mía y aún así gané. Yo siempre gano. Bueno, y también errores de política. Además, dice Bank of America, dentro del rubro disminución no anticipada de recaudación tributaria, el gobierno cita un decreto aprobado por el ex ministro de Hacienda José Antonio Campo en febrero de 2023 que incrementó sustancialmente los pagos anticipados del impuesto sobre la renta y las retenciones mensuales, trasladando la recaudación tributaria de 2024 a 2023. Ahorita les explico fáciles. Por lo tanto, se podría decir que los errores de política ahora también se ajustan a la definición gubernamental de transacción de única vez. Es la burla que hace Bank of America respecto de la seriedad con la que están tratando las finanzas en Colombia el gobierno de Gustavo Petro. Bueno, ¿a qué se refieren? Resulta que el impuesto sobre la renta tiene unos anticipos, ¿cierto? Entonces, en el decreto que expidió José Antonio Campo dijo lo siguiente: lo que usted me debe anticipar, ¿cierto? Lo que usted me va a pagar en 2024, páguemelo hoy, en 2023, y ya, es básicamente eso, ¿no? Y también respecto de unas retenciones mensuales, es más o menos esa lógica. Entonces, es como si usted, por ejemplo, tuviera una tienda, ¿cierto? Y a usted, unas personas le quedaron de pagar en dos cuotas 1 millón de pesos este mes y 1 millón de pesos el siguiente mes, por decir algo. Entonces, bueno, resulta que llegan estas personas y dicen, ¿sabe qué? En el mes siguiente no le vamos a pagar ese 1 millón de pesos, sino que este mes, hoy le vamos a pagar todo, tenga 2 millones de pesos. Y entonces usted como tendero, usted se proyecta a el siguiente mes, pues obviamente no voy a presupuestarme de que me va a entrar ese 1 millón de pesos porque me lo están pagando ya, no los voy a recibir. Lo que hizo el gobierno de Gustavo Petro, si fuese el tendero, sería decir, bueno, el siguiente mes me va a entrar ese 1 millón de pesos otra vez que ya me pagaron y voy a gastar más plata con ese 1 millón de pesos. O sea, una locura presupuestal, una completa estupidez. Entonces, esta gente en el sector privado no durarían ni 5 minutos, los echarían brutalmente. ¡Mamola! Es que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Ellos mismos expidieron el decreto donde permitían ese recaudo anticipado de los anticipos del impuesto de renta y demás, y resulta que según esto, pues ellos no tuvieron en cuenta esos anticipos, o sea, la plata que ya les pagaron en 2023 que iban a recibir en 2024, no, ellos cuando planearon el presupuesto se imaginaron que les iban a volver a pagar lo que ya les habían pagado. Es literalmente absurdo, es una vergüenza cómo están manejando las finanzas de nuestro país. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Ese es el gran economista que tenemos en la Casa de Nariño, Gustavo Petro, que como vimos en televisión nacional, ¿cierto? En el Consejo de Ministros anterior, este señor ni siquiera es capaz de hacer una multiplicación con una calculadora. ¿Se acuerdan cuando el ministro de Salud estaba diciendo en los puestos de salud y demás? Y el ministro trataba de explicarle, no, presidente, no. No, sí, con la calculadora, y no era capaz de hacer una multiplicación, una vergüenza absoluta.